Está un poco soy fresco yo ahora. nada más. No, 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 el ahora. forfote hace frío. Claro. Vos querés hacer frío. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? Esa chacarera del rancho, señor. Claro que sí, pues. Dentro del rancho colgado un horcón, tengo un violín, es el garrobo también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, ya me estoy haciendo cerquitas al lado, uno mejor, cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? Esa chacarera del rancho, señor, claro que sí, pues. Todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales. Siguen reprochándome morales. Todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. Yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser. Porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz. Si mi cabeza es eficaz. Hoy en El Futuro tengo un problema gravísimo, casi que me enoja. Es un problema social que corresponde a los géneros musicales. ¿Por qué la gente se enoja cuando algo deja de ser lo que ellos creerían que era? Cuando una banda empieza a experimentar un sonido más allá del que hicieron antes. Franco, querido, ¿qué te pasa a vos con los géneros musicales? ¿Cómo se componen? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Bueno, yo entiendo mucho tu enojo, entiendo mucho la raíz de tu enojo, porque hay una concepción de los géneros musicales arrastrada tradicionalmente
que impone un cepo a la creatividad y un cepo también a la escucha. Parece que a veces nos persiguiéramos en cuanto a si tenemos que disfrutar o no una pieza de música, simplemente porque hay un discurso adyacente, digamos, accesorio, que define desde una exterioridad discursiva, simbólica, define lo que es la música, ¿no? Y la enmarca dentro de un perfil identitario, y bueno, y eso de alguna manera estaría caracterizándonos a nosotros cuando escuchamos música. Bien, Entonces, las famosas etiquetas, digamos. las famosas etiquetas. Bien. El problema de los géneros musicales comporta el problema de las etiquetas o este imperativo clasificador de querer saber qué es todo lo que estamos consumiendo, qué es todo lo que estamos haciendo y qué dice de alguna manera eso acerca de nosotros, cómo nos vemos espejados en esa configuración. Bien. Lo que vos apuntas nos lleva a pensar que escuchar música, obviamente, es una práctica social situada, ¿no? Independientemente de la relación que uno tenga con la dimensión compositiva, formal, poética del tema, ¿no? Si evoca algo en mí, algo en el reservorio de mi memoria, algo lindo, algo doloroso, si me angustia, si me pone feliz, si me pone eufórico. Más allá de todo eso, cuando escuchamos música, no podemos desconocer un sistema productivo al que cada pieza remite, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que hay que ubicar el problema de los géneros musicales al tamiz de la relación entre identidad y mercado. Como no existe la originalidad radical, no se puede decir ni hacer algo que suene por primera vez, sino que estamos condicionados por un devenir histórico, ¿no? Por esta cadena de los discursos sociales que decía Bakhtin. Bueno, cada canción comporta rasgos que son asimilables a una superestructura formal y temática, ¿no? Existen influencias, continuidades, existen rupturas, existen absorciones y reelaboraciones, y eso va configurando de manera casi sedimentaria lo que es un género musical. Pero lo que me gustaría poner en duda a mí es si un género acompaña necesariamente la música o si nuestra escucha y nuestra experiencia estética con la música puede prescindir de la clasificación de los géneros. Para mí no, porque me parece necesario completamente ese sistema mercantil para que la música llegue a los oyentes. Una clasificación. De alguna manera todos tenemos prejuicios, inevitablemente, sean malos o buenos, nos permiten desarrollar ciertas actividades sociales casi con naturalidad. Una de ellas es la escucha de música para mí. Entonces me parece óptimo, no sé si es bueno o malo, me parece óptimo que eso esté. Sin embargo, trae estos problemas. A mí me pasa mucho con los géneros tradicionales, con el folclore sobre todo. Con el folclore y todo lo que se entiende a través del folclore. Voy a hacer una salvedad de términos que espero ser breve, pero el folclore es algo complejo en nuestro país porque una vez me tocó una situación con una alumna, unas primeras clases, unos primeros encuentros, donde yo pongo la palabra folclore, ya sea en un pizarrón o en una ronda. Vamos a contextualizar todo esto, vos dando clase de baile. Dando clase de danza. baile, exactamente. Que, bueno, dar clase de baile, ahí ya también hay un problema, ya voy a eso. Pero a mí me gusta decir dar clase de folclore, ya vas a entender por qué. Ok. Yo pongo la palabra folclore como primer acercamiento y a partir de eso el alumnado responde a qué le sintoniza esa palabra. Dígase, cultura, baile, ropa, elementos tradicionales, comida. Y una vez una alumna me dijo, y es muy santiagueño. Y yo ahí dije, error. Error no porque su concepción estuviera mala, sino porque ya hay una interpretación histórica de este sistema mercantil que atrajo un problema que se hizo una bola de nieve. Entonces nosotros, los argentinos de hoy, entendemos al folclore como baile viejo. Claro. Siempre. Ya superado por otras formas históricas. Exactamente. Y lo relacionamos con el Festival de Jesús María y el Festival de Cosquín. El folclore es una palabra inglesa que ahí ya es lo chocante, digamos, ¿cómo? Si yo pensaba que era muy santiagueño, ¿cómo hacer una palabra inglesa? Una palabra que remite al saber del pueblo etimológicamente hablando. Folk y lore. Que es publicada en una revista antropológica, haciendo referencia a que el folclore es lo que estudia la cultura. Y eso está situado, como esto que decís vos, permite estas reescrituras. Está situado respecto a que está sincronizado a una historia, pero tiene que estar situado para poder ser estudiado y cómo cierto elemento va evolucionando
a través del tiempo. Claro, y al encerrarlo en decir, esto es cosa del pasado, no puedo disfrutar contemporáneamente, o no puedo ser contemporáneo del folclore, sino que tengo que esperar a un evento que se dedique a mirar al pasado Exacto. para yo poder hacer parte de esa praxis. Ahí está el problema de estos prejuicios. Claro. De estos prejuicios que, si bien yo creo que son necesarios, traen este tipo de cosas. Pensar de que la chacarera como género, creo yo, más importante del folclore tradicional, engloba matices que impiden un disfrute. Sintonizar una radio de folclore implica encuadrarme primero en este prejuicio y después en el no disfrute de los comentarios, ¿no? Porque esta chacarera tiene batería, tiene ruido de lata. Jugando un poco con los límites en un ensayo, puse canciones de La Machada, que es una banda pampeana que hace folclore. Tiene arreglos muy buenos que tienen que ver ya con el jazz. Y reversionan chacareras o folclore en general más tradicional. Y cuando yo se los pongo a estos alumnos, el primer choque es, ¿qué es este ruido de lata? Claro. Ya de forma negativa, pero voy a decir, el arreglo está hermoso, me hace sentir un montón de cosas. Sí, pero al alumno no le gustó. Pero se cerró en esa y... Claro, dígase un alumno que está situado en un pueblo ferroviario, alumnos de edad avanzada. Y ahí está el problema, ahí está el choque. Yo traigo una propuesta que refiere a elementos más actuales, pero que no se disfruta por lo contemporáneo que son esos elementos actuales. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuándo algo deja de ser chacarera? ¿Cuándo algo deja de ser rock? ¿Cuándo el metal deja de ser metal? Cuando le añade un teclado, cuando le añade un sintetizador, cuando la chacarera cuando la chacarera la hace el chaqueño está bien y cuando la hace dividido está mal. Claro, ¿Qué totalmente. pasa con eso? Ahí la pregunta es central para pensar el género en esta tensión como binomio, digamos, entre la cárcel y el archivo. Bien. La cárcel como un espacio que te encierra, un espacio que constriñe las posibilidades de la creación. Yo, como hago rock, voy a dedicarme a producir este tipo de sonidos y voy a renunciar a este tipo de arreglos, a otros instrumentos y demás, porque ya me encierro en la idea de que yo pertenezco a esto, ¿no? Y ya tiene una serie de principios normados. Y por otro lado, el género puede funcionar también como un archivo. Y un archivo yo lo pienso como un reservorio al que yo puedo recurrir para aprender cosas que me lleven a producir ideas nuevas también, ¿no? El artista puede acceder a la tradición como una biblioteca o una sala de juegos, ¿no? En la que ya hay cosas hechas, ya hay cosas que han sido intentadas, y uno puede ir tomando un aspecto de un género musical, un aspecto de otro, y crear algo nuevo. Entonces este archivo como un espacio que está organizado y que tiene todo o contiene todo lo que la tradición me ofrece a mí para yo poder componer, ¿no? Y para potenciar mi creatividad. Por un lado, como cárcel, tiene que ver con un horizonte de expectativas, ¿no? Y este es el cepo de la creatividad, porque hay un público que ya también espera algo de mí porque yo me consolidé como músico de rock, pongamos por caso. Bien. Y yo pienso en el caso de Tyler, the Creator, que se ha quejado muchas veces de que en los Grammys a él lo asignan a la categoría o al género de música urbana. Y él dice, bueno, pero esto es un embole porque yo en cada disco estoy tratando de hacer cosas nuevas, estoy tratando de reinventar mi sonido para mutar como artista, para progresar como artista, para transformar lo que hago. Y cada uno es una propuesta entonces diferente y única en sí misma. Y sin embargo siempre recibe la oposición de esto, de ser fijada en la música urbana. Y él dice, bueno, en realidad la música urbana entonces es como una caja de zapatos en la que podemos ubicar a los artistas afroamericanos. Claro. Suenen como suenen, quieran hacer lo que quieran hacer, van a ser catalogados, digamos, en este espacio absolutamente clausurado, y de ahí no salen. Claro, y esas cajas surgen por el mismo proceso histórico que nombraste un principio. Cuando en los 2000 ya no se entendía qué era el metal, new metal. Y Claro, entran todos ahí. claro. Y hay bandas muy diferentes en esa misma caja de zapatos. Ya no puede ser lo mismo, por ejemplo, que ensayó en principio Black Sabbath en 1970, cuando saca el primer disco, ¿no? Homónimo, que se considera el gesto pionero del heavy metal. Y bueno, y después
cuánto se puede estirar, ¿no? Cuánto se puede probar la elasticidad de esa forma estética, hasta que aparece, por ejemplo, un DJ en Slipknot, ¿no? Entonces, ¿qué rol le damos a este tipo? Y que viene a hacer algo que no tiene casi ya nada que ver con lo que se hacía en principio como heavy metal y se nombraba de esa forma. Creo yo que ese problema del tercero que se mete en esta caja y la rompe para crear una nueva, está con que de alguna manera impacta en estos ítems que vos nombras, que son como los pilares que van a armar esta caja. Hay un disco de folclore muy conocido que es La Juntada, con el dúo Coplanacu, con Peteco Carabajal, que arrancan con La Olvidada, con una chacarera muy conocida, pero que hacen un arreglo que no está pensado para el baile. Pero en sí la chacarera como género musical nace como baile. Entonces es disruptivo. Ya no es folclore, ya es otra cosa, ya es lo que vos quieras, es una caja nueva, pero se envuelve en una caja de folclore como tal. Claro. Y ahí no hay tanto drama, pero hay más drama cuando le añaden otros instrumentos. Pero le añaden otros instrumentos, pero respetan esa estructura que esto no. Y ahí está el problema social que digo yo, la inconformidad que tiene la gente y cómo lo primero que surge es el odio. Como decir, no, estos muchachos no saben tocar la guitarra normal, entonces toca la eléctrica. Y capaz la banda requería un impacto más llamativo, entonces le regaron una distorsión a la chacarera y quedó buenísima. Seguro. Pero es un problema de producción. Claro, El también. resto es un problema de recepción. Habría que establecer como esa distinción, porque por una parte tenés artistas rompiéndose la cabeza pensando que este formato o esta fórmula creativa ya está agotada, porque ya la hemos hecho mucho tiempo y queremos mutar nuestro sonido hacia otra cosa. De alguna manera, Sí. hay cajas para los músicos y hay cajas entonces para el público. Claro, porque Bien. el público eso lo recibe de una forma y le hace ruido en función de lo que ya creía que la banda era. Pero hay que entender que una cosa es el sonido de una banda y otra cosa es lo que ese sonido de manera casi como segregando, ¿no? Deja asentado en términos de lo que se ha hecho. Bueno, ¿cómo podemos interpretar esto? Y lo interpretamos capaz como una especie de de folclore, pero después cuando aparece la guitarra eléctrica y la batería ya nos hace ruido, entonces tenemos que crear otra categoría. Pero ese procedimiento discursivo no tiene nada que ver con la creación musical, ¿no? con el proceso productivo en sí mismo. Yo pienso, por ejemplo, en Led Zeppelin. Y Led Zeppelin es un caso paradigmático para pensar el otro término del binomio, ¿no? El género como archivo. Porque ellos empiezan con un sonido pionero del hard rock, ¿no? Un sonido también psicodélico, un sonido con distorsión, con ritmos marcados, agresivo, ¿no? Con ataques, si se quiere. Tienen los primeros dos discos, Led Zeppelin 1 y 2, muy en esa tónica. Y Led Zeppelin 3 es uno de los discos más esperados de 1970, porque ya en su corta carrera esas cuatro bestias habían hecho una revolución en el ámbito del rock. Entonces, claro, queremos ver qué nuevo tienen para hacer y sacan Led Zeppelin 3, que es un proyecto bastante comandado por Jimmy Page, y la crítica lo recibe de manera confundida y esa confusión se traspola a una negatividad. Porque, bueno, ¿qué quisieron hacer estos tipos? Hay muchos temas que tienen solamente guitarras acústicas, aparece una mandolina. ¿Dónde está John Bonham, el baterista? ¿Qué está haciendo? Porque hay temas en los que no toca. Hay reversiones de canciones folclóricas inglesas. Entonces, el disco en sí es recibido de manera negativa. ¿Qué es lo que pasa? En Led Zeppelin 4, lo llamamos Led Zeppelin 4 a falta de mejor nombre, porque en realidad el disco no tiene nombre, lo cual fue también muy contraindicado por parte de todo el equipo del management de la banda, porque Jimmy Page dijo no. Obviamente el tipo se enojó por cómo fue recibido el trabajo de Led Zeppelin 3 y dijo, vamos a hacer una especie de lavada de rostro. Ahora, lo próximo que vamos a ofrecer no lo vamos a marcar con el sello del branding que venimos construyendo. Va a ser un disco sin título, va a ser un disco sin nombre de banda. ¿Qué va a aparecer? Van a aparecer 4 símbolos. Cada miembro de la banda va a construir su símbolo en diálogo con la tradición celta o con lo que le interese más. Ahí la libertad creativa fue mucha, ¿no? Entonces aparece esto que en principio, claro, el equipo de negocios dice esto no lo va a comprar nadie porque no se puede conectar con lo que Led Zeppelin ya le ganó fama, ya le labró un éxito, digamos, en la industria musical. Pero aún así
el disco tiene éxito. Y tiene éxito también volviendo a apostar en el folclore, que era lo que había sido criticado en Led Zeppelin 3. Porque incluso Jimmy Page trabaja en colaboración con Sandy Denny, que es la cantante de Fairport Convention. Es una banda folk. O sea, vamos a seguir haciendo folk por más que a la gente no le guste. Y lo vamos a incorporar a lo que nosotros ya asociamos a nuestra identidad como banda. Entonces ahí, como para redondear esa idea, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a participar de lo que el folclore tiene para ofrecerles a ellos como lo nuevo. Y lo reincorporan, perdón, lo reelaboran, hay una absorción ahí, el metabolismo de la banda produce algo que echa raíces en el folclore, pero que no es necesariamente folclore ni música folk como tal, sino que es algo nuevo. Ahí está, fijado con un ejemplo excelente, como lo postuló con Led Zeppelin, algo que acá se puede llegar a ver tranquilamente con Luciano Pereira y Abel Pintos. Arrancan sus carreras trabajando con géneros folclores tradicionales y llegan al pic de su carrera trabajando con el pop. Pero ejercen su trabajo de cantautores en festivales de folclore tradicional. Mismos festivales donde es el público donde se queja que vaya, por ejemplo, bandas como La Monada, que son de cuarteto, al Cosquín Folclore. Ahí hay, quiero yo, un problema grandísimo con la caja del público. Repito estos elementos que vos nombrás, no es que Led Zeppelin hacía chacareras. Led Zeppelin hacía el folclore de su tradición. Exacto. El folclore estudia la cultura y lo estudia de una forma histórica y de forma situada a su vez. Entonces la sitúan en una región que en nuestro país refiere a regiones plurinacionales, como lo es el apartado de Cuyo, el apartado de Jujuy, el apartado de la Patagonia, por el mero hecho de que en América hay un choque histórico con la gente que vino, porque tenemos una gran carga histórica con los extranjeros. Claro. En cambio, en Europa, ese folclore ya está muy arraigado, ya de forma natural. Un francés ya sabe qué es ser un francés. Acá lo necesitamos siempre con elementos terciarios, con el mate. Y esos elementos terciarios son los que generan la discordia. ¿Por qué no hay problema con Abel Pintos y Luciano Pereira con que hagan pop? Vaya a saber. Pero hay problemas con 1 millón de bandas que incorporan elementos de, por ejemplo, la electrónica a ritmos de chacarera. Hay un montón de artistas que ponen un discurso de decir hago folclore moderno y están usando un tachicatatá de ritmo de batería, que está perfecto, y con 3 acordes. Eso no es folclore moderno, eso es ampliar un ritmo de chacarera. Y está perfecto que así sea, pero hay una diferencia con los términos y eso implica que el público se divida y siempre viene primero el odio. Por eso mi problema con la sociedad, con esto que vos me explicás. Repito, no es que Led Zeppelin hacía chacareras, que hubiesen hecho chacareras muy buenas, de hecho. Pero claro, la gente volvió en sí misma y dijeron, lo del Led Zeppelin 3, al final sí estaba bueno. Claro. Y acá pasó que, al final lo seguimos llevando a Abel Pintos al Festival de Cosquín, aunque ya casi no haga chacareras en su repertorio. Y hay un caso también, para mí, muy interesante que tenemos que tocar, que es el de Divididos, también para volver a lo nacional. Empieza siendo una banda de rock, que además continúa con el legado de Sumo, ¿no? La expresión de, creo yo, el New Wave en Argentina. Asterisco, una vez más, el rock en Argentina, dígase, todo lo que era contrapolado al folclore tradicional de ese tiempo. Exacto. Porque en ese mismo rock nacional estaba incluido el post-punk, el pre-punk, el hard rock y el rock, de alguna manera, que hacía sui generis, que era casi folk. Entonces, ya con ese ángulo estamos viendo que... Claro, porque la definición se da por oposición. Entonces, exactamente. ¿qué pasa cuando una banda de rock, o que se estima como hard rock, también como heredera del New Wave, del espíritu del New Wave, empieza a fusionar con el folclore que otrora fuera, ¿no? este término al cual nos oponemos y con el cual nos definimos? Divididos hace eso, en el disco La Era de la Boludez, que para mí es uno de los discos más grandes y más importantes de los 90, producido por Gustavo Santaolalla, otro cantautor también que gusta de combinar, de incurrir en la fusión, pienso en Bajo Fondo, por ejemplo. Permite que en The Last of Us haya un charango. Claro, que eso es increíble. Y saltamos ahí, la música andina salta a un reconocimiento internacional. Exactamente.
la fusión también es eso, ¿no? Se me ocurre ahora también como otra nota al pie. La fusión es la posibilidad de ser escuchado por un público que se amplía, porque vamos tomando fractales de culturas otras, ¿no? Sin duda, sin duda. Y una primera respuesta ante la otredad es esto, la confusión, Sí. claro, y el apartarnos, ¿no? Sí. Por eso ese problema social al que vos hacías referencia que te da bronca. Y con Divididos pasa algo muy interesante. Los produce Santa Olalla, los produce en Estados Unidos, además, ¿no? Los produce en California, pero es un disco que se ancla en la geocultura del sur. Porque además de continuar y de potenciar todo el sonido agresivo, el sonido rock que ya habían cimentado en sus principios como banda, también incorporan y de manera... y ponen de relieve, diría también, elementos que pertenecen al folclore andino, a culturas de la región pampeana. Aparece un bombo legüero, aparece un charango. ¿Qué ves? Es una chacarera. Sí. Tiene un ritmo de reggae, tiene cortes de guitarra al estilo del reggae, pero la base rítmica es chacarera, ¿no? Huelga de Amores es una chacarera. También esto está acompañado por una opción ideológica de la banda hacia el indigenismo. En vivo, por ejemplo, Mañana en el Abasto, es un tema que lo suelen hacer con versiones de 10 minutos, porque en la primera parte invitan a una cantante y hacen coplas, ¿no? Entonces va pasando algo con el producto de Divididos que va mutando justamente. Y bueno, yo pienso en esto, pienso que es algo que les funciona y es algo que hoy por hoy los caracteriza, ¿no? Y lograron inscribirlo como parte de su identidad como banda sin que eso se estanque, sin que se cristalice, ¿no? Y deje de tener, yo creo, un potencial sugestivo desde lo artístico por ya formar parte de una fórmula, sino que está sujeto todavía a la posibilidad de la reinvención. ¿Qué problema hay con esa reinvención? Porque yo lo sigo trayendo al público. Seguramente se han encontrado divididos con un montón de público que dicen, no, pero esta chacarera está mal tocada. No es chacarera. ¿Por qué? Porque no corresponde al ítem de poder bailarlo o no responde al elemento histórico de... Y ahí es donde a mí me viene la bronca. Porque nosotros, creo yo, que como fieles escuchadores de música en general, podemos encontrarnos con un montón de variables sobre lo mismo y disfrutarlo. Y creo que ahí está la cuestión, con el disfrute, con que a vos te sirve ese producto, que ese producto que lo hizo una mega empresa, que lo produjeron en andás a ver dónde, y te llega de alguna manera, en el formato que fuese, lo puedas disfrutar y que te sirva a vos. Y que te sirva a vos para compartirlo, para atraer gente, para quedártelo vos. Pero si eso que hizo ese proceso histórico, que peleó límites, que entendió los límites de las cajas, los que agarró los elementos, lo primero que agarras es odiar, pero no solo odiar a la banda, o no solo odiar el producto, odiar a la gente que lo escucha. Ahí hay un problema gravísimo culturalmente hablando, como la gente que produce cultura. ¿A qué voy con esto? Y que empecemos a escuchar y a consumir arte en todas sus expresiones. Y si no te gusta, hay críticas más constructivas que dejar un comentario en Instagram diciendo que esta chacarera no sirve. Claro, totalmente. Sí, y esto me lleva a pensar que quizás sea también pertinente cambiar la manera en que nosotros concebimos un género. Porque lo pensamos desde la pertenencia. Y acá nos podemos nutrir, por ejemplo, de lo que dice Derrida, ¿no? Que hay que entender un género desde un principio de impureza estructural. Un género es como si fuera una forma platónica, ¿no? Entonces existe un plano ideal y en la medida en que yo lo actualizo lo estoy sometiendo a una impureza, lo estoy sometiendo a un ser fronterizo porque se cruza con otras cosas, lo pongo en relación con otros objetos que existen en un mundo, en una esfera de la cultura en la cual yo lo inserto. Entonces capaz haya que empezar a pensar en los géneros menos en términos de pertenencia, como bueno, esto pertenece a este cajón, ¿no? Como decíamos recién, sino más en términos de participación. Bueno, Led Zeppelin, ¿qué hace? Y participa del folclore en la medida que le sirve para potenciar su sonido. Y participa también de lo que ya hizo antes, ¿no? Porque tiene un derrotero como banda de hard rock, como banda que está definiendo la historia del rock. Y bueno, Divididos también participa del folclore argentino, pampeano, andino. Y
es mucho más productivo, yo creo, es mucho más interesante pensarlo así, porque si guardamos a todas las bandas que conseguimos de un mismo género en un mismo cajón, el cajón va a operar como sombra sobre todo lo que guardamos dentro, y todo lo que guardamos dentro va a estar igualado, va a ser sometido a una identidad que es ilusoria, que es ficticia, porque nos van a parecer intercambiables y ahí perdemos la riqueza en cada experimentación. Yo como persona que escucha folclore tradicional, que trabaja desde el arte desde el arte y desde los elementos culturales, qué mejor de que haya bandas, haya artistas que participen de lo que a mí me compete para nutrirlo. Porque sería muy iluso de mi parte estar sesgado el resto. Porque la globalización es inevitable y hay que rescatar lo bueno de eso. A mí me parece hermoso que haya un pibe en su departamento que ponga un condensador, que ponga una placa, que haga un sample, una chacarera y pueda rapear encima. Claro. ¿No es tradicional? No, no es tradicional, pero él no quiere ser tradicional, porque si quiere ser tradicional, agarra y se pone a rasguear la chacarera. Entonces, de alguna manera, empecemos a ser como público más persuasivos con eso. Claro, el marco político, sociopolítico es este, ¿no? De globalización, de apertura, parece. Bueno, ¿y qué espacios de libertad tenemos en esa apertura? Lo que decís vos, la creatividad, la posibilidad de con mis insumos, con mis instrumentos, yo poder hacer algo, y poder hacer algo que no tenga la sombra de nada, digamos. Y ser libre en eso, desde la escucha y desde la creación, si me interesa crear también. Lemmy Kilmister de Motorhead decía que hacía rock and roll. Uno cuando escucha Motorhead, lo último que escucha es rock and roll, al estilo de Elvis Presley, al estilo de Chuck Berry. Sí. Lo que escucha parece un hijo demoníaco del punk, del hardcore punk y del heavy metal. Pero bueno, eso es lo que a Lemmy Kilmister le provocaba su música, y a mí me puede provocar una cosa completamente distinta, pero no tengo que conciliar esas dos visiones, sino habilitar la heterogeneidad, digamos, Claro, la diferencia. y ahí está el rol del artista, de Abel Pintos, de decir, dejo de hacer chacarera y empiezo a hacer cosas más pop. Y aunque eso que haga, él no lo considere pop, de alguna manera, supongamos esto, no es que lo dice, al público le tiene que llegar de alguna manera y le va a producir cosas, y no por eso lo va a odiar. Aprendamos a querernos más, de alguna manera. Y a la gente que está al lado de la radio y dice, no, esto no es chacarera. Cuando aparece una batería, ¿qué le decimos? Y que vayan a escuchar otra cosa. Es así de simple. Porque si no te gusta el folclore, anda a escuchar otra cosa, vieja pelotuda, la puta madre que te parió también. ¿Para qué mierda no escuchan eso? La puta madre.